Bienvenidos a Geolingo Punto de Quiebre, un espacio donde el mapa del poder se descompone, se analiza y se denuncia. Hoy presentamos un episodio profundamente necesario. Vamos a desmenuzar una de las heridas más abiertas del orden mundial contemporáneo: la ocupación de Palestina y la artificialidad del Estado de Israel bajo patrocinio occidental. ¿Qué justicia puede existir cuando se le niega a un pueblo su derecho más elemental, decidir su destino en la tierra que ha habitado durante siglos? Cuando hablamos de Palestina, no estamos hablando de un espacio vacío, ni de una invención geográfica tardía, ni de una identidad fabricada por interés. Estamos hablando de una sociedad viva con una historia milenaria, con ciudades habitadas ininterrumpidamente durante siglos, con una cultura tejida por generaciones de agricultores, poetas, comerciantes y peregrinos. Palestina es real y su pueblo lo es aún más. Y sin embargo, esa realidad fue sistemáticamente negada, invisibilizada y borrada por las narrativas coloniales. Aquí es donde entra un concepto que casi nunca se menciona en los medios: el derecho consuetudinario. Según este principio del derecho internacional, los pueblos que han habitado una tierra durante siglos, de forma continua, pacífica y reconocible, adquieren una legitimidad jurídica natural sobre ella. El vínculo entre los palestinos y Palestina no necesita firma de cancilleres. Es un derecho ganado por permanencia, por cultura, por vida misma. Los palestinos no eran forasteros en su tierra, no eran intrusos, eran los habitantes originarios del presente. Entonces, ¿qué ocurre cuando una potencia extranjera como el Imperio Británico decide que ese derecho consuetudinario no vale nada y que, en su lugar, se instalará un nuevo proyecto político sobre esa misma tierra? ¿Qué ocurre cuando la historia viva de un pueblo es reemplazada por una promesa hecha a otros, hecha lejos, en espacios diplomáticos y congresos imperiales? Lo que ocurre es lo que viene ocurriendo: un proceso de despojo amparado por las leyes del más fuerte, no del más justo. ¿Hasta qué punto el Estado de Israel responde más a una ingeniería geopolítica europea que a una realidad histórica propia del territorio? El Estado de Israel no surgió de la tierra misma, sino de una decisión geopolítica ajena a su geografía. Fue un Estado creado, no nacido, fabricado a partir del trauma del Holocausto, sí, pero también por el interés colonial de Occidente en mantener un enclave propio en el corazón del mundo árabe. Todo comenzó con la Declaración Balfour de 1917, un documento en el que Gran Bretaña prometía apoyar la creación de un hogar nacional judío en Palestina. El problema: Palestina no estaba vacía y el pueblo palestino jamás fue consultado. La ocupación británica de Palestina tras la Primera Guerra Mundial vino acompañada por una política de doble filo. Por un lado, ofrecía autonomía a los árabes; por el otro, facilitaba la migración sionista. Mientras tanto, la comunidad internacional miraba hacia otro lado. Incluso la Alemania nazi, paradójicamente, facilitó la migración judía palestina mediante el Acuerdo Javara, permitiendo que miles de judíos alemanes se trasladaran con sus activos no a América ni a Europa del Este, sino a la región entonces bajo dominio británico. Con el tiempo se consolidó un proyecto artificial, un Estado diseñado desde Europa para ser europeo en Asia. Y, como todo injerto colonial, no vino en paz. Vino con respaldo militar, con financiamiento exterior
y con la firme convicción de que la tierra podía ser conquistada no por derecho, sino por decreto. Los palestinos no fueron expulsados por azar, fueron desplazados por parte de un diseño geoestratégico respaldado por potencias occidentales, y ese diseño continúa hasta hoy. ¿Es válida la utilización de textos bíblicos para justificar la creación del Estado moderno de Israel? Aquí comienza una de las grandes distorsiones del siglo XX. Convertir un libro sagrado en un título de propiedad. El sionismo nació como un movimiento secular y político, no religioso. Su principal promotor, Theodor Herzl, no era un rabino ni un místico, sino un periodista vienés laico. Su propuesta era clara: crear un Estado judío moderno, funcional, industrializado y protegido de la persecución europea. Nada más y nada menos. En sus orígenes, el sionismo rechazaba la idea de que la religión debía definir el destino del pueblo judío. Pero con el tiempo, y con las guerras, la narrativa cambió. La Biblia fue convertida en argumento de ocupación. Textos escritos hace más de 2000 años, que hablan en lenguaje simbólico y espiritual, fueron utilizados para justificar la apropiación de ciudades enteras, la demolición de aldeas y la construcción de colonias armadas en el corazón de territorios palestinos. La tierra prometida, se decía, es esta. No importa quién viva aquí ahora, no importa cuántos siglos hayan pasado, Dios ya habló. El problema es que eso no es universalmente aceptado ni siquiera dentro del propio judaísmo. Existen comunidades enteras de judíos ortodoxos, como los Neturei Karta y otros movimientos antisionistas religiosos, que sostienen que el Estado de Israel es una blasfemia, que solo el Mesías puede restaurar el reino judío y que los seres humanos no tienen autoridad para hacerlo antes de su llegada. Para estos creyentes, el sionismo es una perversión del judaísmo, una usurpación espiritual. En su visión, el judaísmo es una religión de paz, no de conquista, de pacto, no de ocupación. Y sin embargo, el Estado israelí ha elevado la narrativa religiosa a herramienta de legitimación territorial en contra de los principios más profundos de su propia fe. Cuando se usan escrituras antiguas como justificación de guerras modernas, no se está defendiendo una religión. Se está instrumentalizando su poder emocional para justificar crímenes políticos. La partición de Palestina en 1947 fue un acto de equilibrio diplomático o una jugada diseñada para legitimar el proyecto sionista. En 1947, la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 181, que proponía la partición de Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe, con Jerusalén como ciudad internacionalizada. El reparto era desigual. Al nuevo Estado judío se le otorgaba el 55% del territorio, aunque los judíos representaban solo un tercio de la población. El liderazgo sionista aceptó el plan, no porque lo considerara justo, sino porque era el primer paso. El 14 de mayo de 1948 se proclamó el Estado de Israel. Al día siguiente comenzó la guerra. Las milicias sionistas, Hagana, Irgun, Lehi, no se limitaron a defenderse, avanzaron, tomaron más territorio del que les había sido asignado, destruyeron más de 400 aldeas palestinas y provocaron la expulsión forzada de más de 700,000 personas. Fue el inicio de la Nakba, la catástrofe palestina. Y desde entonces, la expansión no se ha detenido.
Cisjordania, Gaza, Jerusalén Este, el Golán. Cada territorio capturado ha sido luego justificado con leyes propias, ignorando la legalidad internacional. La estrategia ha sido constante: avanzar primero, negociar después, y finalmente normalizar el hecho consumado. No hubo error, no fue improvisación, fue una expansión planificada. Lo dijo claramente Ben-Gurión, el fundador de Israel. Lo importante no es lo que nos den, lo importante es lo que tomemos. La partición de 1947 fue presentada como un gesto de paz, pero en realidad fue una puerta de entrada para una colonización territorial sistemática. La paz no era el objetivo, el territorio sí lo era. ¿Puede alguien que llega último tener derecho a reclamarlo todo sin enfrentar un juicio moral y político? Imagina esta escena. Un grupo humano llega a un territorio en el que otro pueblo ha vivido durante siglos. No llegan como vecinos, ni como huéspedes, ni como aliados. Llegan respaldados por potencias coloniales, armados con discursos mesiánicos, con recursos financieros extranjeros y con un objetivo claro: instalar un nuevo Estado, aunque para ello haya que desplazar a quienes ya están. Llegaron últimos y reclamaron todo. Esa es la paradoja central de la ocupación israelí. El recién llegado se convierte en dueño absoluto. El habitante original es el intruso. Y no estamos hablando de migración espontánea. Estamos hablando de un proyecto organizado, financiado, respaldado, armado y politizado, que se impuso sobre una población nativa despojada de su soberanía. Se habla de conflicto como si hubiese dos bandos equivalentes, pero esta no es una guerra entre dos ejércitos regulares, ni entre dos estados iguales. Esta es una relación de dominio entre el colonizador y colonizado, entre quien tiene el control de las fronteras, del aire, del agua, del comercio y del armamento, y quien apenas sobrevive en su propio suelo. Los palestinos no están exigiendo un imperio, están exigiendo su derecho a existir con dignidad. Y lo más doloroso es que todo este proceso se ha justificado en nombre del sufrimiento pasado, como si haber sido víctima del Holocausto le concediera a alguien la licencia para oprimir. Pero la memoria no otorga privilegios, la memoria impone una responsabilidad ética, no un cheque en blanco. La paradoja es intolerable. Quienes fueron expulsados y deshumanizados ahora practican la expulsión y la deshumanización. Quienes fueron perseguidos por su identidad hoy niegan la identidad del otro, y todo mientras se presenta ante el mundo una fachada de democracia occidentalizada, escondiendo detrás un régimen de apartheid, segregación y colonialismo militar. ¿Se ha traicionado la memoria del Holocausto al justificar el genocidio del pueblo palestino? El pueblo judío fue víctima de uno de los peores crímenes de la historia: el Holocausto, la Shoah, una maquinaria de exterminio científico, planificado, ejecutado con frialdad burocrática y justificado por teorías raciales. 6 millones de vidas truncadas, asesinadas en campos de concentración, guetos, cámaras de gas. Ese trauma marcó a la humanidad entera y con razón. El mundo juró: nunca más. Pero hoy, ese nunca más parece tener letra pequeña, porque sí, está ocurriendo otra vez. No en Alemania, no en campos de concentración industriales, sino en Palestina, día tras día, frente a los ojos del mundo. No hay cámaras de gas en Gaza,
pero hay niños enterrados bajo escombros. No hay trenes hacia Auschwitz, pero hay ciudades asediadas por drones, sin agua, sin luz, sin hospitales. No hay SS patrullando las calles, pero hay soldados israelíes ejecutando operaciones en campos de refugiados. ¿Y qué dice el mundo? ¿Dónde está la indignación de quienes conmemoran el Holocausto cada año? ¿Dónde está la condena de las élites que dicen defender los derechos humanos? La limpieza étnica no siempre se hace de golpe. A veces es por goteo. Una casa demolida aquí, un niño asesinado allá, un checkpoint que impide llegar al hospital, un misil que cae sobre una escuela. Y lo más devastador es que la máquina israelí actúa con la misma lógica de sus antiguos verdugos. Deshumanizar primero, justificar después. Cuando Benjamín Netanyahu llamó a los palestinos animales humanos, no fue un exabrupto, fue una expresión pública de la deshumanización institucionalizada, una mentalidad en la que el otro no es sujeto de derecho, sino obstáculo a eliminar. Esa mentalidad es el núcleo del genocidio. Y aquí se impone una verdad cruel. El Holocausto no puede ser usado como escudo para justificar un nuevo crimen histórico. Ser víctima no convierte a nadie en intocable. Lo que define a una sociedad no es su pasado de sufrimiento, sino cómo decide usar esa memoria en el presente. ¿Cómo puede la memoria del genocidio nazi ser utilizada para encubrir la opresión, el despojo y la matanza sistemática del pueblo palestino? No es el primer verdugo, pero sí la misma lógica: deshumanizar, desplazar, borrar. Y esta vez la memoria del horror sirve para no detenerlo, sino para justificarlo. Todo lo que hemos desarrollado hasta aquí converge en una verdad incómoda. La historia no es lineal, es cíclica. Y cuando la justicia no se cumple, el pasado regresa disfrazado de legitimidad. El conflicto entre Palestina e Israel no es un choque entre civilizaciones, no es una guerra religiosa, ni un enfrentamiento inevitable por diferencias étnicas. Es ante todo un caso de colonialismo moderno, un sistema de dominación estructurado y justificado desde el poder, respaldado por potencias occidentales que siguen usando la región como tablero geoestratégico. Y ese tablero tiene reglas marcadas por la hipocresía. Los mismos estados que condenan invasiones, que alzan la voz en nombre de los derechos humanos, guardan silencio o aplauden cuando el invasor se llama Israel. Y eso ocurre porque Israel no actúa solo, actúa con luz verde de Washington, con el blindaje diplomático de Londres, con la complicidad silenciosa de Bruselas. ¿Quién vigila al que vigila? ¿Quién pone los límites al que tiene el poder del veto en la ONU, del dólar, del armamento? La causa palestina ha sido criminalizada, deslegitimada, desfigurada en los medios como un problema de terrorismo, cuando en realidad es la lucha de un pueblo por existir, por volver a caminar libre sobre su tierra, por criar a sus hijos sin miedo a que un dron les apunte desde el cielo. Y lo más grave es que hemos permitido que la memoria del Holocausto se use como herramienta política, no como advertencia moral, porque la lección de nunca más era para todos, no solo para unos. Y ahora bien, tras entender los orígenes profundamente sionistas del Estado de Israel y su articulación como proyecto colonial con apoyo de las élites británicas, una ironía histórica, su facilitación parcial incluso por parte del régimen nazi, que buscó librarse del problema judío, reubicando a poblaciones enteras en Palestina, lo que sigue es la pregunta siguiente:
¿Por qué entonces, si en 1947 la ONU propuso la creación de dos estados, Israel y Palestina, solo uno de ellos logró existir, desarrollarse y ser reconocido internacionalmente, mientras el otro ha sido sistemáticamente negado? La respuesta nos lleva directamente a la política exterior de los Estados Unidos, porque aunque la Resolución 181 de las Naciones Unidas aprobó claramente la partición del mandato británico en dos estados, y aunque ese plan contemplaba una soberanía plena, tanto para los judíos como para los árabes de Palestina, Estados Unidos ha sido desde entonces el principal obstáculo para que la mitad de la promesa se cumpla. ¿Por qué Estados Unidos apoya incondicionalmente a Israel? Desde 1967, tras la ocupación militar israelí de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, Israel se convirtió en el principal socio estratégico de Estados Unidos en Medio Oriente, nuclearizado, con supremacía tecnológica y acceso privilegiado a los recursos de inteligencia regional. Y para Estados Unidos, respaldar a Israel incondicionalmente es respaldar sus propios intereses geopolíticos. Eso significa que cualquier cosa que suponga debilitar a Israel o reducir su margen de seguridad, como lo sería el surgimiento de un Estado palestino viable y soberano, se percibe como una amenaza. ¿Qué papel ha jugado Estados Unidos en las decisiones de la ONU sobre Palestina? Estados Unidos ha vetado más de 40 resoluciones en el Consejo de Seguridad que buscaban reconocer a Palestina como Estado, condenar la expansión de asentamientos ilegales o frenar la ocupación militar israelí. Ni siquiera Europa tiene ese poder de bloqueo. Pero Washington sí, y lo ha ejercido con disciplina férrea durante más de medio siglo, frenando cada intento de Palestina por ocupar el lugar que le corresponde en el escenario internacional. ¿Cuál es el argumento de Estados Unidos para rechazar el reconocimiento directo del Estado palestino? El relato oficial de Washington dice lo siguiente: no nos oponemos al Estado palestino, pero no puede imponerse de forma unilateral. Debe surgir del diálogo directo entre israelíes y palestinos. Pero este argumento es profundamente tramposo, porque el diálogo que exigen parte de una condición completamente asimétrica. Israel tiene el poder territorial, militar, diplomático y económico. Palestina tiene una población desplazada, un territorio fragmentado, una economía asfixiada y una ocupación permanente. ¿Qué tipo de negociación puede haber cuando una de las partes impone todas las condiciones y la otra apenas sobrevive? Y sin embargo, esa es la coartada perfecta para posponer indefinidamente la soberanía palestina. Y hay algo más doméstico, más estructural: la presión del lobby pro-israelí en el Congreso y el Poder Ejecutivo de Estados Unidos. Organizaciones como la AIPAC, el Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel, tienen un peso descomunal en la política exterior estadounidense. Financian campañas electorales, redactan proyectos de ley y definen las líneas rojas del discurso político aceptable. Apoyar a Israel se ha convertido en un dogma bipartidista. Nadie en Washington quiere pagar el costo político de respaldar a Palestina. ¿Qué pasó con la legalidad internacional del plan original de la ONU? Aquí se revela la contradicción más brutal. La Resolución 181 de 1947, que proponía dos estados, sigue siendo una referencia legal vigente. El Estado de Israel nació con legitimidad internacional gracias a esa resolución. Pero cuando Palestina exige esa misma legitimidad,
Estados Unidos responde con vetos, sanciones o dilaciones. El mensaje es claro. Solo uno de los dos pueblos merece Estado. Solo uno merece soberanía. Solo uno merece reconocimiento. La historia de Palestina no es solo una historia de despojo, sino también de una promesa incumplida por la comunidad internacional y bloqueada activamente por el actor más poderoso del sistema, los Estados Unidos de América. Y mientras ese veto estructural persista, camuflado en diplomacia, disfrazado de negociación, el Estado palestino seguirá existiendo como idea, como bandera, como derecho pendiente, pero nunca como una realidad efectiva. Desde Punto de Quiebre, no pretendemos entregarte verdades absolutas, pero sí romper con el relato cómodo, con el discurso oficial, con la historia contada por los que escriben desde arriba. Hoy nos hemos sumergido en una de las heridas más profundas del siglo XX que sigue sangrando en el siglo XXI. Y esa herida se llama Palestina. Un nombre que el poder ha querido borrar, desfigurar, convertir en amenaza, pero que sobrevive en las canciones, en la lengua árabe de una abuela, en la bandera que un niño pinta sobre una pared destruida. Palestina no es solo una geografía, es una memoria viva, un acto de resistencia, un reclamo por dignidad. Quienes llegaron últimos no tienen derecho a borrar la historia de quienes estuvieron siempre. Y quienes usan el dolor para justificar el crimen, traicionan no solo a sus víctimas, sino a toda la humanidad. Este ha sido Punto de Quiebre, un episodio difícil, incómodo, pero necesario. No hay paz sin justicia y no hay justicia sin verdad. Nos escuchamos en el próximo episodio, porque hay que seguir hablando aunque el mundo insista en callar.